Muy amados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, damos gracias a Dios porque nos concede la oportunidad de saludarlos, aunque sea por este medio. Este día estaremos celebrando el Día del Pastor. Sabemos que no es el día, pero pues por cuestiones especiales lo pospusimos hasta este día. Y el tema que habremos de ver el día de hoy es el pastor de la iglesia, su oficio y cualidades. El pastor de la iglesia, vamos a ver momentáneamente, así forma breve, lo que es la iglesia. La iglesia, bueno, el nombre proviene del latín ecclesia, del griego igual, y esto se refiere a un lugar de reunión, donde los padres en unión con sus hijos profesan una misma fe en Jesucristo. Esta reunión se le conoce como la congregación de los santos, formando una unidad espiritual con el propósito de dar la honra y la gloria a nuestro Dios. Y todo esto pues a causa de la esperanza que nos es guardada en los cielos, la vida eterna. Y de la iglesia podemos hablar, dice la palabra de nuestro Dios, Cristo es la cabeza. Y Él desea que la iglesia sea irreprensible, sin arruga, sin mancha. Busca su fortalecimiento espiritual, la santidad con la ayuda del Espíritu Santo, para presentarla pura para alabanza y gloria de nuestro Dios y Padre Celestial. Para llevar a cabo este propósito era pues necesario preparar a la iglesia, instruirlo de acuerdo a una sana doctrina, cuidarla, velar por su fidelidad, santidad, obediencia, conocimiento de Dios, luchar contra los enemigos de la fe, amonestar a los rebeldes, restaurar a los caídos y así una gran cantidad de necesidades que se presentan en la iglesia, por lo que ésta no queda desamparada, se perfecciona y fortalece, porque Jesucristo es quien apoya en esta actividad, asiste, provee y capacita a varones que estarán atendiendo esta necesidad. Y dentro de este ejercicio provisto del cielo, encontramos dentro de lo que nuestro bendito Salvador da a la iglesia para continuar, fortalecerse, formar y forjar cristianos que busquen el mismo propósito de alcanzar la gloria eterna. Tenemos nosotros a los pastores de la iglesia. Y vamos a abrir la palabra de nuestro Dios allá en el pasaje donde dimos lectura, allá en Efesios, en su capítulo 4, para dar lectura a los versículos 11 y 12, los cuales dicen de la siguiente manera. Vayamos buscando los pasajes, ya que esto nos va a permitir constatar que lo que estamos hablando no son palabras nuestras, sino aquellas que están consignadas en la bendita palabra de nuestro Dios. Y dice de la siguiente manera: y Él dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, dice, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la propia iglesia. Y dice ahí, Él mismo dio pastores. Esto, bueno, pues es algo que debemos de nosotros entender. Los ministros de la palabra de Dios o pastores como los conocemos, son un hermoso regalo de nuestro Dios. Varones que merecen todo nuestro respeto por la dignidad con que estos son investidos. Hombres rectos, fieles, humildes, amorosos, obedientes a Dios, pacientes, piadosos, y podemos seguir dando así una cantidad de adjetivos acorde a su ministerio. Y hoy solamente veremos algunos aspectos de su oficio, como es en el primer punto que tenemos,
quiénes son los pastores y cómo llegan a ser pastores de nuestro Dios. Lo primero que debemos entender, que los ministros de la palabra no obtienen este ministerio o este oficio como lo obtenemos nosotros al buscar los trabajos para el sostén de nuestra vida diaria, es decir, los que ofrece las empresas o las industrias que hay en el mundo y que son necesarias que nosotros estemos trabajando en ellas, pues, para conseguir los beneficios que esta da al obtener los salarios que nos permiten sostenernos. No es en esta forma en ellos. Este oficio es un oficio que es proporcionado por Dios a quienes para este fin llama. Y vamos a ver qué es lo que dice la bendita palabra de nuestro Dios. Vayamos allá a la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos para dar lectura allá en el capítulo número 5, en el versículo 4. Dice de la siguiente manera, y pongamos atención y esperemos que estemos buscando los pasajes para que sigamos con atención qué es lo que esperamos que se dé a entender y comprender. Dice, ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Bueno, vamos a confirmar esto. Vámonos allá al Pentateuco, al libro del Éxodo, en su capítulo 28. Éxodo capítulo 28, y vamos a poner atención en el primer versículo, cuando nuestro Dios, hablando a Moisés, le dice, y tú allega a ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Bueno, pues ya vimos aquí cómo por medio de la palabra podemos nosotros saber que los pastores son aquellos a quienes nuestro Dios llama para la obra del ministerio. Es algo importante. Dios los llama, pero no solamente los pone ahí en el ministerio, sino que además son capacitados, transforma sus corazones, garantizando así un siervo fiel, obediente y piadoso, con el cual la iglesia puede permanecer firme y avanzar, creciendo constantemente. Pues este siervo no utiliza aquellas capacidades que son semejantes a las de usted y a la mía, capacidades que tenemos en nuestra vida, según pues la educación, según la cultura, según pues nuestro deseo, pues no son aquellas capacidades las que permiten que prosperar la obra, sino las que Dios da a los ministros. Vamos nuevamente a la palabra de nuestro Dios y vamos allá a la segunda carta a los Corintios, esto en su capítulo 3, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, los versículos 3 al 5, versículos 3 al 5. El cual asimismo hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Bien, dice el versículo 6, el 5, perdón, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es lo que dice allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6, ¿verdad? Y es algo que debemos entender. No son las capacidades de los siervos de Dios, de aquellos varones que han sido llamados, las que van a hacer que la iglesia
vaya avanzando y vaya creciendo y se vaya fortaleciendo y vaya siguiendo el camino que ha sido trazado por Dios, sino aquellas capacidades que nuestro Dios da a cada uno de sus siervos, como lo hemos visto. Y una cosa que es importante, debemos saber que tampoco ellos determinan qué es lo que van a hacer. Es el Espíritu Santo quien envía a estos varones a trabajar en la obra para la cual fueron llamados. Y vamos a ver qué dice allá el libro de los Hechos en su capítulo 13, Hechos 13, versículos 2 al 4. Capítulo 13, versículos 2 al 4. Busquemos este pasaje y pongamos atención a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice: ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, despidiéronle, y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. No es, acuérdense hermanos, el hombre quien determina lo que habrá de ser en la obra de nuestro Dios. Es nuestro Dios quien tiene ese plan ya preestablecido para que simple y sencillamente aquellos a los cuales llama puedan ejecutarlo sin ningún problema y puedan estos servirle para que estos hombres puedan llevar a cabo esta obra, ¿verdad? Preparados, dice, investidos de autoridad para la edificación de la iglesia. Un ministro sin la autoridad suficiente para poder actuar y poder hacer que la iglesia avance, pues es un ministro que está maniatado, es un ministro que tiene imposibilidad para poder desarrollar su trabajo, pero por esto nuestro Dios le da esa autoridad, como lo dice también allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, segunda a los Corintios 10, versículo 8. Segunda a los Corintios 10, versículo 8, dice: porque aunque me gloríe aún un poco de nuestra potestad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Esta autoridad que tiene un ministro para actuar en la iglesia y sobre la iglesia es dada por nuestro Dios, ¿verdad? No es una potestad que haya tomado el ministro para sí mismo, sino le fue dada, pues, desde el momento que él es ordenado como ministro de la palabra. Entendamos y veamos estas cosas para que las vayamos considerando, haciéndolos a través de esto, pues, dispensadores de los misterios de Dios, como lo dice la carta anterior, allá en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 4, versículo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Una vez que el ministro es ordenado, dice: téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Esto es un varón que tiene que ser reconocido como ministro de nuestro Dios. Bien, todo esto, hermanos, nos hace ver cómo al ser llamado, todos estos varones son transformados y son modificados sus hábitos de tal manera que ahora son personas que le son útiles a nuestro Dios para en el servicio en el ministerio. Son predicadores incansables, necesarios en la obra de nuestro Dios. Y ahí es lo que dice allá en Romanos 10, carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en su versículo 14. Estamos viendo muchos versículos, hermanos, de esto con la finalidad de que veamos quiénes son los ministros, de dónde vienen, quién los ha instituido, quién los ha puesto y cómo es su ministerio. Y dice el versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, un ministro de la palabra de Dios es necesario en la obra de nuestro Dios. Es necesario que nosotros veamos en estos varones una necesidad, un privilegio, el cual tenemos nosotros en este lugar. Y esto, bueno, a través de esto, esta conversión a la manifestación de todas estas cosas, vienen siendo ellos también una bendición para los inconversos, y de ahí que se les haya confiado el Evangelio, ¿verdad? Allá en la primera carta a los tesalonicenses, la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en su capítulo 2, versículo 4, dice de la siguiente manera: sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el Evangelio. Así hablamos no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Bien, esto podemos entenderlo. El ministro de la palabra de nuestro Dios se les ha encargado el Evangelio, y esto pues para la transmisión a los inconversos. Es importante y es maravilloso ver cómo nuestro Dios hace una obra, pero la obra no la deja al deseo del hombre, sino a lo que nuestro Dios establece. Y bueno, son hombres varones que son preparados para enseñar el camino de la vida, instruyendo y preparando al pueblo de Dios para ese encuentro triunfal con su bendito Salvador, realizando un ministerio pues con discreción y humildad, pues no buscan la honra y la gloria de los hombres, sino que buscan con su servicio la gloria de nuestro Dios. Esto es cómo ellos llegan a ser pastores y quiénes son, ¿verdad? Este es importante. Como segundo punto, hermanos, vamos a ver cuáles son sus cualidades, que son importantes conocerlas, cuáles son las cualidades que tiene un pastor o un ministro de la palabra. Estas cualidades superan en mucho a las cualidades del hombre común, ¿verdad? Y de esto, pues al igual que en el primer punto, solamente será un vistazo breve, pues, de las cualidades que les son aplicadas una vez que ellos son llamados al ministerio, son transformados, varones de Dios, dispuestos, creámoslo, para actuar en las circunstancias más difíciles por amor de las ovejas, dispuestos a sacrificarse por el bien de los demás, en ocasiones, en circunstancias especiales que los llevan a ser duros, pero sin perder de vista el amor que los mueve para corregir a los que son rebeldes. Con prudencia se mostrará como un ministro bondadoso, pero sin debilidad, enérgico, mas sin ser ofensivo, celoso de la doctrina, pero sin fanatizar, buscando el bien de la grey del Señor, pero sin permitir las desviaciones doctrinales, amoroso, pero firme. En síntesis, buscará siempre el bien de la grey y buscando en todo ello la gloria a nuestro Dios. Un ministerio ejercido con humildad y mansedumbre, lo cual debe ser valorado y considerado por los feligreses. Muy hermoso es esto, ¿no lo cree usted? Sí, un hermoso regalo de nuestro Dios, del cual en esta iglesia tenemos ese privilegio. Mencionaremos algunas cualidades, mas son solamente un esbozo, pues, de lo que son estos varones, estas cualidades que ellos practican y que afloran, pues, en su ministerio, haciéndolos útiles en la obra de nuestro Dios. Y ven, vamos a ver primeramente
estos siervos de Dios son fieles a nuestro Dios. Esto es algo que les caracteriza. Y bueno, pues vamos a ir buscando, al igual que en el primer punto, todas aquellas porciones de la palabra en la cual podemos confirmar todo esto que estamos nosotros hablando. Allá en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 4, el versículo 2 dice: mas ahora se requiere en los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Estos ministros de la palabra de nuestro Dios son ministros, pues, que manifiestan esa fidelidad a nuestro Dios. Son santos, justos, templados, continentes, hospedadores, amadores de lo bueno, según consta ya en Tito, en la carta del apóstol San Pablo a Tito, allá en el capítulo 3, el versículo 2, dice: Tito 1:8, hablando de los ministros, dice: sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, continente. Son características que tienen cada uno de estos varones, ¿verdad? O sea, estos son cualidades especiales de las cuales han sido dotadas por nuestro Dios, y que esto permite que el ejercicio que ellos están realizando en favor de la obra tenga el éxito. También vemos que son personas que son varones, que son pacientes. Segunda Timoteo, el libro anterior, en su capítulo, en su versículo 24, segunda Timoteo 2:24, dice que el siervo del Señor no debe ser litigioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido. Es decir, la paciencia es aquella la que predomina en estos varones. Desinteresados, estos varones, dice ya en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 12, segunda a los Corintios capítulo 12, versículo 14, dice: segunda a los Corintios 12, versículo 14, perdón, estaba yo en la primera carta a los Corintios, mil disculpas, hermanos. Segunda a los Corintios 12, versículo 14. He aquí estoy aparejado para ir a vosotros la tercera vez, y no os seré gravoso, porque no busco vuestras cosas, sino a vosotros, porque no han de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Una de las cualidades que tiene es que hay un desinterés en las cosas, lo hacen este trabajo por fe, sin esperar pues que esto se tenga que comerciar con la palabra de nuestro Dios, como lo hacen algunas sectas. El verdadero varón, el verdadero siervo de Dios, es un varón desinteresado. Son imparciales. Allá en primera a Timoteo, en su capítulo 5, el versículo 21, dice de la siguiente manera: te requiero delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio de nadie, que nada hagas inclinándote a una parte. Es decir, hay una imparcialidad en el oficio que están desarrollando, y no hay acepción de personas, y no hay privilegios que puedan manchar o puedan enturbiar el ministerio que desarrollan. Son varones que están en constante vigilancia. Allá en la segunda carta a Timoteo, el siguiente libro, en su capítulo 4, versículo 5, dice: pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra del evangelio, cumple tu ministerio, vela en todo. Están en una constante vigilancia por
la grey de nuestro Dios. Y bueno, y estos podemos encontrar en ellos varones de oración. Lo encontramos y vemos cómo estas cualidades también le son atribuidas a estos varones. Allá en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en su capítulo 1, el versículo 4, dice: siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo. Siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo. Son varones que se preocupan por la grey. Son varones que están constantemente doblando su rodilla para pedir en forma especial por todos los que componen una iglesia local. Y él, el varón de Dios, el ministro de la palabra, se encarga de estar poniéndolos en las manos de nuestro Dios, porque las oraciones son necesarias. Y por si fuera poco, estos varones son ejemplos de la grey, son recomendaciones que dan, pero que se aplican fácilmente pues a estos varones. Y vamos a ver lo que dice allá en la primera carta del apóstol San Pedro, en su capítulo 5, el versículo 3, dice: y no teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey, Y también allá en la primera carta a Timoteo, en su capítulo 4, primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dice a Timoteo, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Son un ministro de la palabra de nuestro Dios, como lo fue aquel ministro joven Timoteo, ejemplo para los que lo veían. Y esto, bueno, es importante. Estos ministros tienen muchas otras cualidades, no nos alcanza el tiempo para poderlas ver y aplicar, pero diremos que estos ministros no son contenciosos, son maestros que enseñan a su pueblo, protectores, misericordiosos, agradecidos, bondadosos, consagrados, estrictos consigo mismo, necesarios en la obra de nuestro Dios, esforzados, sensibles, sanos en la fe, valientes, prudentes, sobrios, honestos. ¿Qué más podemos decir? Podemos seguir agregando muchos adjetivos a este ministerio, mas sin embargo esto es lo que nosotros podemos ver, que son lo que caracteriza a los ministros que han sido legalmente ordenados, un ministro de la palabra. Y como tercer punto, antes de empezar, este punto es mi responsabilidad ante el hecho de contar con un ministro de la palabra. Antes de hablar de esto, quisiera hacer un paréntesis. Me viene a la mente ese deseo que tenemos todos los padres con nuestros hijos para que al educarlos ellos puedan terminar con una profesión digna de ellos, que sea exitoso, que se vuelvan hombres y mujeres útiles a la sociedad, que no estén pues expuestos a los fracasos de la vida. Pues, ¿qué podemos recomendar, hermano? Ahí tenemos un oficio que garantizará el éxito de nuestros hijos. Y recuerden nada más, el patrón o jefe de esta empresa será nada menos que nuestro bendito Salvador, un jefe justo de quien tendrá el apoyo para el éxito en su ministerio. ¿No le gustaría que su hijo tuviera un oficio digno, dotado de todas estas cualidades?
Piénselo bien y bueno, habría que motivar y encauzar a nuestros hijos para ver que este ministerio pueda ser efectivo en ellos. Pero como dijimos, hermanos, esto es solamente un pequeño paréntesis para ver que un ministro es un hombre exitoso. Bien, en este tercer punto, hermanos, recapitulando, ya vimos como primer punto quiénes son los ministros y cómo llegan a tener este oficio. Como segundo punto, cuáles son las cualidades de un ministro. Pues bien, amados hermanos, sabiendo quién es mi pastor, yo como integrante de la Iglesia Dios con nosotros de Querétaro, donde tuvo a bien nuestro Dios ponerle para buscarle, para alabarle, para darle la gloria, lugar en donde se preocupan por mi bien espiritual y que nos ha puesto un pastor preparado para alimentarnos con buenos pastos a través de su doctrina, que nos pastorea, nos instruye, nos aconseja, nos guía, nos amonesta cuando es necesario, nos auxilia cuando tenemos necesidad. Todo esto, ¿cómo correspondemos a esta bondad de Dios? ¿Qué responsabilidad tenemos ante el siervo de Dios? Bueno, si aún tiene dudas de su responsabilidad, las mismas Escrituras nos dan la respuesta del compromiso al que estamos obligados. Primeramente, es un compromiso de nosotros el considerar a los ministros, a los pastores, como mensajeros de Dios. Y allá en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en su capítulo 4, ya lo hemos leído, pero bueno, volvamos a recordarlo. Nosotros debemos de reconocer y considerarlos ministros de Dios, ¿verdad? Debemos de considerarlos ministros de Jesucristo, y dice allá en primera carta a los Corintios, el capítulo 4, versículo 1, ténganos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. También debemos de tenerlos en alta estima. Debemos de tenerlo en alta estima. Y dice allá en la primera carta a los tesalonicenses, en su capítulo 5, versículo 13, Tesalonicenses 5, versículos 13, hablando de los ministros, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Solamente leeremos la primera parte. Y allá en la primera carta a Timoteo, en su versículo 5, capítulo 5, el versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El oficio indudable de un ministro o pastor de una iglesia. También es importante y es nuestra responsabilidad amarlos. Allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, el versículo 7 dice de la siguiente manera: por tanto, como en todo abundáis en fe y en palabra y en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, que también abundéis en esta gracia. Y dice aquí, y en vuestro amor para con nosotros, hablando del amor que se debe tener a los ministros de la palabra. Y luego allá en la primera carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses,
en su capítulo 3, versículo 6, dice: empero volviendo a vosotros a nosotros, Timoteo y yo, haciendo saber nuestra fe y caridad, y que siempre tenéis buena memoria de nosotros, deseando vernos como también nosotros a vosotros. O sea, es una persona que debe de ser amada por el oficio que ejerce. Debe haber gratitud en nuestros corazones. Debemos estar en constante oración por estos varones. Dice allá en la carta a los Romanos, en su capítulo 15, versículo 30, ruegos, empero, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo y por la caridad del Espíritu, que me ayudéis con oraciones por mí a Dios. Quisiéramos que algún día pudiéramos entender la eficacia de la oración, la fortaleza que da cuando una persona ora por otra persona, y estos ministros, estando sujetos a muchos ataques del enemigo, a muchos problemas en las iglesias, a muchos conflictos que deben de estar enfrentando, es necesario que nosotros, que recibimos el beneficio de contar con un pastor, estemos en constante oración para que nuestros hermanos sean fortalecidos y puedan llevar a cabo su ministerio como el Señor lo ha establecido. Esto es importantísimo. Y ahí en la carta a los Hebreos, en su capítulo 13, carta a los Hebreos, en su capítulo 13, el versículo 17 dice de la siguiente manera: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, Hebreos 13, 18. Orad por nosotros, porque confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conversar bien en todo. Orad por nosotros, porque confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conversar bien. Y ahora sí, debemos obedecerles, y como veíamos en el versículo que estábamos leyendo anteriormente, que no correspondía a la oración que se requería hacer por ellos, dice: debemos de obedecerles. Obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. Orando, obedeciendo a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Consideremos esto también, hermanos. Ayudarles, esto es importantísimo. En Filipenses 4:3, Filipenses 4:3, dice la bendita palabra de la siguiente manera: asimismo te ruego a ti, hermano compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Los ministros requieren que sean apoyados en el ministerio, en el servicio, en la obra de nuestro Dios. Requieren el apoyo para que ellos puedan desarrollar. No podemos nosotros pensar que al estar ellos como pastores, ellos es su obligación realizar todas las actividades que se llevan. Pueden cumplirlas todas y cada una de ellas, pero no hay tiempo suficiente, y por eso es necesario que la Grey pueda apoyar en el trabajo, en la obra de nuestro Dios, para que estos hermanos puedan cumplir en todo lo que les he encomendado. Solos ninguna persona lo pudiera hacer. Y otra cosa que es importante es una responsabilidad, sostenerlos. Vamos allá al Antiguo Testamento para ver en el segundo libro a las Crónicas, en su capítulo 31, en su versículo 4 dice de la siguiente manera: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diesen la porción a los sacerdotes y levitas, para que se esforzasen en la ley de Jehová.
Eran varones que trabajaban en la obra de nuestro Dios y requerían también de un salario para su propio sostén. Y en Gálatas 6:6, vamos a regresar al Nuevo Testamento, allá en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en su capítulo 6, versículo 6, y el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. Dice, y el que es enseñado en la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. Es necesario apoyarlos, hermanos, porque ellos también tienen necesidad. Ellos no ven en el Evangelio un negocio, ellos ven una necesidad espiritual, pero es nuestra obligación, si estamos recibiendo de ellos ese beneficio, que podamos apoyarlo. Y esto, bueno, una de las cosas que son importantes también para que esto pueda llevarse a cabo es ver, pues, el que se esté orando para que haya más ministros del Evangelio, para que haya más hombres que estén encargados de difundir esto. Y allá en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 9, versículo 38, claramente dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hacen falta muchos ministros, hacen falta, hay iglesias, congregaciones, centros misioneros que no cuentan con una asistencia diaria de un ministro o un pastor. Tienen pastores oficiantes y esto se amplía muchas veces por mucho tiempo y hay muchas cosas en las cuales ellos no pueden contar con lo que nosotros actualmente contamos. Es una bendición, hermanos, tener un ministro de la palabra de nuestro Dios. Roguemos para que haya en cada una de nuestras iglesias y congregaciones, centros misioneros, un ministro que pueda atender las necesidades espirituales. Pero nosotros que contamos con ello, es importante que nosotros consideremos, porque sabemos que ellos velan por nuestras almas, cuidan de la iglesia, aman a la feligresía, buscan el bien del pueblo de Dios, los alimentan con buenos pastos, son incansables, siempre estarán dispuestos, no importa la hora, ellos siempre habrá una disposición para atenderlo. Usted, como beneficiario, demuestre su afecto y gratitud, brindándole su apoyo en el servicio en la obra de Dios. Visítelo, dígale cuánto lo aprecia y cuánto lo ama en el Señor. Y de ser posible, apóyelo en sus necesidades materiales. Son personas como usted y yo que tienen también hijos, también tienen familia, también tienen gastos, también se enferman, también tienen la necesidad de usar ropa, de usar calzado. Todo ello, hermano, necesitamos nosotros ver que nuestros hermanos puedan contar lo que es menester para cubrir sus necesidades, y para eso nos tiene a la iglesia, a toda la feligresía, para apoyarlo independientemente a lo que representa la ayuda para su sostén. Todo ello, hermanos, considérenlo. Que el Señor les bendiga y les dé entendimiento